Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: El Ministerio de la Reconciliación. Martes: la visión del tabernáculo, del atrio exterior al lugar santo. Leer con oración. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Ayer vimos que Dios nos dio la palabra y el ministerio de la reconciliación, y nos comisionó que reconciliemos a las personas consigo mismo. 2 Corintios 5:18. De esa manera, nuestra vida cristiana no se estancará, sino que será dinámica. Frente a eso, nuestra reacción debe ser aceptar su comisión, diciéndole sí y amén. Cuando el apóstol Pablo desarrolló el asunto de la reconciliación en su segunda carta a los Corintios, él debió haber considerado la figura del tabernáculo en su mente. 2 Corintios 5 del 1 al 4. Por medio de esa figura veremos las etapas de la reconciliación que la palabra nos describe. El atrio exterior del tabernáculo es representado por el rectángulo más grande. Allí tenemos el altar del holocausto y la fuente de bronce. Éxodo 30:18. El altar del holocausto estaba hecho de madera cubierto de bronce. 27 del 1 al 2. Que significa juicio. Bajo el ángulo de nuestra experiencia cristiana, en nuestros primeros pasos, nos encontramos con la cruz, en la cual Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como holocausto en favor de nosotros. En el Antiguo Testamento ya era posible ver la grandiosidad de Dios, pues Él no exigió la muerte del hombre pecador, sino que permitió que fuera sustituido por animales, como bueyes o novillos, carneros o cabritos, tórtolas o palominos. Levítico 1. Para que su holocausto fuera aceptado, el hombre debía obedecer a la ley del rito, conforme a lo descrito a continuación. Primeramente, el pecador debía traer su ofrenda sin defecto al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Allí su ofrenda recibía un tratamiento específico según la naturaleza, es decir, si era ganado vacuno u ovino o aves. Ese procedimiento era para que el pecador fuera aceptado delante del Señor. Levítico 1 del 1 al 3. Luego el pecador debía poner su mano sobre la cabeza del holocausto para que hubiera una identificación y sustitución. El animal pasaría a representarlo de allí en adelante. Después el animal era inmolado. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentaban la sangre del animal y lo rociaban sobre el altar. Además era desollado y cortado en pedazos, y los hijos de Aarón encendían el fuego sobre el altar y ponían en orden la leña sobre el fuego. Levítico 1 del 4 al 7. Por último, los sacerdotes ponían en orden los pedazos, es decir, la cabeza y la grosura, sobre la leña. Después de ser lavados con agua, los intestinos y las piernas eran quemados sobre el altar. El resultado de esa ofrenda era quemada y subía como un olor grato al Señor. De esa manera, el pecador era aceptado por Dios. Levítico 1 del 8 al 13. Por una parte, podemos afirmar que la ofrenda era como un don, pues damos ofrendas y nos ofrendamos a Dios. Por otra, también somos un sacrificio, pues así como ese animal que está sobre el altar necesita ser totalmente consumido hasta convertirse en cenizas, así también debe ser con nosotros. Para Dios es muy importante esta última etapa de volverse en cenizas. Antes éramos sus enemigos, pero una vez que fuimos inmolados, quemados y transformados en cenizas, no existimos más. Otro aspecto importante de ese sacrificio es el hecho de ser una ofrenda de holocausto, la cual siempre estaba destinada a Dios. Ni el pecador ni los sacerdotes tenían parte en ella, pues era exclusivamente para Dios. En ese sentido, esa ofrenda representa respectivamente a la obra de redención de Cristo realizada en la cruz por nosotros, y a su total y absoluta consagración a Dios. Prosiguiendo en nuestra experiencia en el atrio exterior,
damos un paso adelante y encontramos una fuente que también está hecha de bronce. Éxodo 30, 18 al 19. En las Escrituras, ese metal siempre representa el juicio de Dios. La función de la fuente era para que el sacerdote se lavara las manos y los pies antes de entrar en el otro recinto, llamado el lugar santo. Ese utensilio y su función nos hace recordar que fuimos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11. Con el fin de dar continuidad a nuestra experiencia con Dios, necesitamos lavarnos para ser santificados y justificados y así alcanzar la siguiente etapa. Muchos cristianos saben que tienen la salvación de su espíritu asegurada, es decir, ya pasaron por la experiencia del altar del holocausto con el Señor, porque Cristo murió por todos ellos. No obstante, el asunto es, ¿el fin de nuestra experiencia cristiana es el atrio exterior? Si nos detenemos en esta etapa, solo celebrando y alabando al Señor por ser nuestro Salvador, y no avanzamos, ciertamente seremos cristianos que carecen de profundidad en su experiencia con Él. Debemos continuar avanzando en nuestra experiencia y llegar al lugar santo, que es representado por el segundo rectángulo de la figura. En la Biblia, el lugar santo, asociado al lugar santísimo, es llamado el santuario. La separación entre los dos era hecha por el segundo velo. Éxodo 26, 33. El santuario estaba compuesto por 48 tablas de madera de acacia, 20 hacia el lado norte, 20 hacia el lado sur y al lado posterior 8, 6 de ellas como las demás y 2 de esquina para reforzar las esquinas del fondo. Versículos 18-25. Esa madera era noble, muy resistente y revestida de oro. Versículo 29. El oro representa la naturaleza divina y la madera a la nuestra naturaleza humana. Así seamos los mejores, todavía necesitamos de la naturaleza de Dios. De las 8 tablas del fondo, había 2 que estaban en la esquina, es decir, en los rincones. Ellas representan a Cristo, pues Él es la piedra del ángulo, de remate. Mateo 21:42, Efesios 2:20, 1 de Pedro 2:6-7. Además, también representan a los hermanos que son usados por el Señor para ayudarnos en el perfeccionamiento de nuestra experiencia espiritual. Cada una de esas tablas medía 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Éxodo 26:16. Eso simboliza al tabernáculo como el edificio de Dios, en el cual todos nosotros estamos siendo edificados. Además, la medida de su anchura, 1,5 codos, es para recordarnos que, por muy capaces que seamos, aún necesitamos el complemento de otros para ser un número entero. No somos completos en nosotros mismos. En nuestra medida no podemos estar más allá o más acá que los demás. Todos debemos tener la misma medida. Por eso el apóstol Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Es decir, no podemos ser muy altos ni muy bajos, porque en la edificación la meta es hasta que todos lleguemos. Bajo cada una de esas tablas había 2 bases de plata. Éxodo 26:19. 21-25. La plata simboliza la redención de Cristo. Mateo 26:15, 27:9. La redención es la que nos separa del mundo. Eso significa que no somos mejores que los demás. Todos estamos en este edificio por causa de la redención del Señor. De lo contrario, jamás hubiésemos sido aceptados por Dios.